lo que está por acá siendo transmitido. Bueno, Cristian, pues, bueno, voy a escribirle a tuya a Hugo a ver cómo está el tiempo. Listo. Y Oye, a mí me tocó desde el celular porque estoy sin internet, estoy estudiando todo acá al mismo tiempo. chanfle. ¿Ves? Si eventualmente se conectan de pronto más números del que pueda soportar la plataforma, no sé hasta cuántas personas puede soportar esta plataforma, pues decimos que pueden seguir la sesión en vivo, ¿no? Que estábamos transmitiendo en vivo en Facebook. Entonces, para que lo podamos ver desde ahí eventualmente. Vale, listo. También voy a compartir el enlace de Facebook por si acaso aquí en el chat de Cristian para que se pueda también, la gente pueda acceder. Tal vez los que lleguen después no van a... Llegó Roberto. Hola Roberto, buenos días. Ricardo, Hola, compañeros, buenos días, ¿cómo están? buenos días, ¿cómo estás? ¿Bien, Muy bien? buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Aquí empezando esta mañana con... me excusaba un poquitico porque estaba también en la entrega del PAE. Entonces nos informaron el miércoles en la noche, ayer estuve como en la preparatoria y ahorita en la mañana estábamos organizando. No pude ir a todas las sedes, entonces pues me demoré un pequeño tris aquí y que estamos como todos aprendiendo, bueno, aprendiendo un poco a utilizar estas maravillas de la tecnología, y fue madre, y bueno, listo, pues no sé si esperamos un segundito, un minutico a Hugo que no se ha conectado. Alexander, ¿tú de pronto le pasaste el link a Daisy? Sí, ya está intentando conectarse. Esta mañana me informaba que tuvo un problema energético. Ella está en una casa rural, entonces se va a conectar desde el celular. Ya, Está en eso. listo pues. Entonces, vale, pues un par de minuticos. Es que, ¿sabes qué, Ricardo? Mira que este link que compartiste esta mañana es diferente al que hay en la página, el que Sí, estaba sí, publicitado, sí. ¿sabes? Ahí va a ser un Aquí, lío. aquí hay varias personas que me están justamente, de los que yo les compartí, están preguntándome, bueno, ¿cuál es el link? ¿Por qué no acceden a Facebook? Voy a compartirlo entonces en Facebook. Voy a ponerlo en Facebook. ¿Listo? Porque es que aquí me dijo a mí que no servía ese link. Ahorita es que de verdad es la primera vez que voy a hacer que se está haciendo esta cuestión, hermano. Entonces, yo no, digamos, hay muchos factores asociados que pueden impedir la facilidad de la ejecución de esta herramienta. Entonces, pues era más un ejercicio como de contacto, como de poder conversar realmente en este contexto, y más desde la pasión que desde el conocimiento técnico muy expedito. Entonces, pues yo quisiera voy a compartir entonces el link de Facebook en Facebook, y pues para que lo compartan entonces también en el que les acabo de dar. Igual no sé hasta qué punto, tampoco estoy como muy ducho en esa materia, no sé hasta cuántos asistentes permite esta plataforma, ¿sí? Sin que de pronto... La Universidad del Valle dice que 250. 250, sin Sí, que... creo que este tiene buena capacidad. Ya. Eso, de todas maneras, pues ahí teniendo en cuenta que puede que se pierda cierta estabilidad, entonces para que recordemos ahorita en el inicio las recomendaciones que hizo Roberto, ¿no? En relación a tener las cámaras apagadas, los micrófonos apagados, mientras de pronto no se esté en ejecución, ¿listo? Ya se conectó Hugo. Faltaría Daisy y estaríamos completos. Buen día para todos, perdón por el retraso, que estaba terminando la reunión. Tranquilo, no, estábamos como en las mismas, pero bien, ya estamos en un porcentaje importante, ¿listo?
Alex, ¿tú ves de pronto a Daisy por aquí conectada? Todavía no la veo. Me está diciendo que está intentando. Vale, le compartiste el nuevo link, ¿cierto? Sí, claro, se lo acaba de compartir. Ok. No sé si para los seguidores. Vamos a ver si llega Daisy. Pido el favor de que empecemos para que, si es por ella, que empecemos y en la medida que ella Ok, pueda unirse, pues lo hará. vale, vale, entonces pues hagamos ese ejercicio entonces. Cristian, pues estás en el uso de la palabra para que moderes, ¿listo? Tú pones los términos, los tiempos y las condiciones, ¿vale? Cristian, para que entonces tomes la palabra y la moderación, te presentes los acuerdos, digamos la introducción del conversatorio y pues los propósitos que tenemos como en mente, ¿ok? Listo, ¿arrancamos ya o damos un par de minutos, Ricardo? Yo creo que en un minuto, 15 minutos como de margen y eventualmente si llega Daisy y se conecta, entonces la presentamos, ¿listo? Listo, perfecto. Vale, gracias pues. Creo que ya llegó Daisy. Creo que ya llegó Daisy. Sí, ya se conectó. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Hola, Daisy, buenos días. Hola, Daisy, ¿qué más? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Voy a intentar estar lo que más pueda. Tengo un poco de dificultades tecnológicas, pero la idea es participar. Muchas gracias por la invitación. Ok. Vale, Daisy, tranquila. Y a ustedes por participar, por estar acá. Bueno, vamos arrancando. ¿Listo? Ok. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Cristian Hernández, profesor de la Normal Superior, de la Escuela Normal Superior Farallones. Voy a fungir en este encuentro como moderador. La idea entonces es que a un mes del inicio de la cuarentena, pues tengamos un espacio de reflexión en torno a lo que hemos titulado la formación del maestro, retos de la escuela en contextos de aislamiento. ¿Listo? Para este encuentro nos acompañan 6 invitados. Roberto Santander, que es rector de la institución educativa Julio Caicedo y Telles. Ricardo Heredia, rector de la Escuela Normal Superior Farallones. Hugo Lozano, rector de la institución educativa Nuevo Latir. Alexander Bonilla, que es tutor del programa Todos a Aprender. Julio César Rubio, director de las licenciaturas de la Universidad de San Buenaventura, Cali. Y Daisy Liliana Cuartas, que es formadora del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación. ¿Listo? Bueno, ahí pues para mejorar o afinar cosas relacionadas con la conectividad, bueno, vamos a llegar como unos acuerdos mínimos para poder, pues ojalá la conexión se nos facilite a todos y la comunicación. En primera instancia, pues mientras no tengamos la palabra, no estemos conversando, pues mantener micrófonos y video apagados. Eso pues ya sabemos que ayuda a que la conexión esté un poco más limpia. Preguntas que vayan surgiendo, por si de pronto al final no alcanzamos a resolverlas todas, de una vez que las vayamos formulando por el chat y a partir de allí pues vamos haciendo como un buen manejo de eso.
Ya recordamos también que esta charla se puede seguir por el Facebook Live, la página del Facebook Live de la Escuela Normal Superior Farallón. ¿Listo? Entonces, digamos que con esos acuerdos mínimos, la idea es que podamos arrancar este conversatorio. ¿Listo? Cristian, discúlpame un momento para que por favor graben el conversatorio. Sí, Ricardo está justamente organizando eso. Allí ya empezó la grabación. Bueno, entonces, son muchas de las cosas que, digamos que en esta cuarentena se han generado en el país. Digamos que en todos los sentidos se ha visto afectada nuestras dinámicas normales, nuestras dinámicas diarias, y pues la educación, el sistema educativo, la escuela como tal, pues no ha estado alejada de eso. Digamos que ahí encontramos la directa relación y la mirada cercana que siempre escuela y sociedad deben tener. La escuela siempre es una pequeña representación de lo que sucede en la sociedad, y tal vez con todas las problemáticas y particularidades que hemos tenido durante este mes de aislamiento, pues ha salido a flote muchísimas cosas. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, para empezar a plantear el conversatorio, la discusión, pues quisiera plantear un elemento referido a, bueno, ¿qué está, o desde el lugar del ministerio? Allí, por ejemplo, le pediríamos que Alexander y Daisy nos puedan conversar al respecto. Bueno, ¿qué desde ese lugar del ministerio, cómo vemos esa formación del maestro? Pues sabemos que el ministerio tiene unos lineamientos muy particulares respecto a, bueno, cómo debería ser un maestro en Colombia, qué se espera de un maestro en Colombia. Pero entonces, que nos pensemos eso justamente en esta encrucijada en la que nos encontramos. Bueno, ¿qué espera el Ministerio del Maestro? ¿Qué ha venido esperando el Ministerio del Maestro? ¿Cómo se está problematizando? ¿O justamente qué cambios, qué particularidades con este ejercicio de la pandemia en la que estamos, el mundo está siendo azotado en este momento, se puede pensar? ¿Qué figura del maestro tiene que pensarse hoy en adelante desde el lugar del ministerio? Entonces allí podemos abrir el micrófono para Alexander y Daisy. Bueno, muchas gracias de nuevo. Buenos días para los que acaban de ingresar. Me parece muy importante este ejercicio que estamos haciendo hoy, que creo que es una de las cosas que como maestros nos debemos pensar. Y más allá de representar a una entidad como el ministerio, también porque soy maestra de la Secretaría de Educación de Cali, entonces va como por doble vía, tanto pensarme como sujeto educativo y en ese rol ético y político del que nos invita Paulo Freire como maestro siempre, pero también en la encrucijada en lo que nos pide el Ministerio de Educación como entidad que nos está dando directrices a nosotros. El Ministerio efectivamente tiene unas respuestas, y las primeras respuestas son darlas a nivel logístico y especialmente por toda la parte de vulnerabilidad que tenemos con nuestros estudiantes. Pero también ha sido algo que también tenemos que ser conscientes, es que nadie estaba preparado para esto, y esto ha implicado que tengamos que aprender y aprender sobre la marcha, y entonces ante eso el ministerio saca pues las circulares del acompañamiento en casa, y en el caso específico para nosotros, porque cada una de las direcciones del ministerio tiene en este momento un plan de acción para hacer ese apoyo de ese acompañamiento en casa, y el enfoque principal que le ha dado al programa Todos Aprender, y que apenas estamos en ese proceso de reestructuración, es poder continuar con la formación en cascada con los maestros, es decir, que los docentes tutores puedan hacer el acompañamiento desde las 3 áreas de conocimiento: lenguaje, matemáticas y educación inicial, pero que sí tenemos que darle un viraje totalmente diferente a lo que se estaba concibiendo en la formación de maestros, no solo porque la necesidad lo amerita, sino porque también lo que vemos nosotros a los maestros va a permitir que nos repensemos las dinámicas que traemos, reflexionemos y creemos nuevas alternativas. Una de las cosas, y esta semana hemos estado trabajando en equipo de trabajo, pues qué pena la redundancia, hemos estado pensándonos qué estrategias, aparte de lo que nos ofrece el ministerio en la ruta, porque nos dan una ruta establecida de unos mínimos que debemos encontrar,
pero que nosotros debemos contextualizarlos a la región, especialmente en el Valle del Cauca y entidades territoriales no certificadas. Y a partir de esos ejercicios y reflexiones, pues lo que hemos hecho es pensarnos estrategias que permitan realizar con ejes articuladores. ¿A qué le hemos querido dar importancia y a qué le hemos apuntado? A pensarnos cómo aprovechar para educar desde la cotidianidad. Entonces ahí yo creo que Alex puede complementar un poquito como es. Gracias, Daisy. Bueno, allí desde la situación que se está dando en estos momentos, la pandemia ha funcionado como una especie de catalizador. Muchos de los procesos que el Ministerio espera que se den y que se han venido dando desde muchos años atrás, desde antes del programa Todos Aprender, con esto del enfoque por competencias, con esto del trabajo curricular flexible, esto de la integración de las distintas disciplinas escolares, la pandemia nos va a obligar, nos está obligando a que se den más rápido estos procesos. Allí entonces está colocándose a prueba los currículos flexibles, la adaptación. ¿Qué espera el Ministerio de un docente? Que tenga la capacidad de adaptarse a las condiciones contextuales. Que si llega a un salón y encuentra estudiantes de diferentes niveles, que pueda darle atención a todos, pero atendiendo a la particularidad. Eso ha sido un gran reto. Que si en el aula se encuentran estudiantes con discapacidades, con necesidades especiales, que pueda darle atención a esas necesidades. Ahora en esta situación que nos encontramos todos, no solamente Colombia, sino el mundo, ¿cómo proponer una propuesta educativa que pueda dar respuesta a las necesidades particulares de cada una de estas familias que están esperando apoyo? Entonces, esto es un gran reto para todos. Entonces, creo que una de las palabras claves aquí es la adaptación. Gracias, Cristian. Bueno, muchas gracias, Alexander y Daisy. Allí, bueno, pues tenemos una primera voz. La dinámica fundamentalmente es que todos nuestros participantes, bueno, los invitados puedan tener voz en algún momento. Pues en algún momento particular vamos a ir distribuyendo la voz en cada uno de ellos y al final la idea es que podamos hacer un cierre y podamos cada uno de los participantes pues hacer una especie como de cierre o conclusión. ¿Listo? Bueno, un segundo elemento del que quisiéramos empezar a abordar tiene que ver con la formación de los maestros, de la formación de los futuros y de los actuales maestros. Aquí, por ejemplo, pediríamos la participación especialmente de Ricardo Heredia, como rector de la Escuela Normal Farallones, y de Julio César Rubio, el director de las licenciaturas en educación, de las licenciaturas de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Cali. La pregunta o la inquietud que podríamos plantearle para que ellos nos planteen, nos presenten su visión es respecto, bueno, con esto que estamos viviendo y el sistema educativo, con todo lo que ha salido a flote en esta situación, bueno, ¿qué retos hay hoy? ¿O qué retos empezamos a plantear? ¿Qué propuestas, qué dinámicas tendremos que empezarnos a pensar justamente para esta formación de maestros, para los maestros que estamos, digamos, aquellos que se están formando en este momento como profesores y los que se vienen? Digamos que esta dinámica seguramente nos ha hecho pensar muchísimas cosas. Entonces, quisiéramos de pronto escuchar a Ricardo como rector de la Escuela Normal Superior Farallones y a Julio César Rubio, director de las licenciaturas de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura. ¿Qué retos ven ustedes? ¿Qué posibilidades ven ustedes? ¿Qué necesidades de una otra manera se han hecho visibles con esta situación? Julio o Ricardo. Recuerden que mientras ustedes conversan, pues podemos abrir la cámara y el micrófono para que los podamos ver también. Que arranque el anfitrión. Perfecto, Ricardo. Muy bien. Hola, ¿cómo están? ¿Me veo? Estoy por aquí. Bien. Digamos que hay unos puntos muy importantes
que he creído pues convenientes mencionar alrededor de esta inquietante situación que nos tiene como país y como sociedad incluso, a considerar en el proceso de formación de un maestro, que es lo que hemos tratado de hacer en la normal eh, en los últimos meses, de retomar, digamos, aquellos postulados que nuestro proyecto educativo institucional tiene tiene desde la perspectiva de la articulación y de la integración. Algo que el maestro del futuro o el maestro que va a tener que hacerse cargo de el mundo, del país, de esta sociedad, luego de semejante crisis por la que estamos atravesando, tiene que ver con la posibilidad de dialogar entre los distintos campos de formación, la capacidad de dialogar entre los distintos ámbitos de la formación del ser humano, que tiene que ver con esa perspectiva subjetiva, con una perspectiva intersubjetiva y el relacionamiento que tiene el ser humano con el entorno. O sea, desde esos tres campos importantes que lo plantean desde el modelo pedagógico de la normal, la posibilidad de que esos tres campos de formación dialoguen a través del lenguaje y la comunicación. Entonces, integrar saberes, dar la pertinencia al tipo de conocimientos que vamos a necesitar para el futuro, porque hemos escuchado en distintas ocasiones, en distintos conservatorios, que lo necesario en estas condiciones de aislamiento es enfocarnos en aquello que realmente nos constituye como seres humanos, desde esa posibilidad de interactuar, desde esa posibilidad o esa imposibilidad, mejor, de interactuar de manera efectiva con los distintos miembros de la sociedad y que estamos transformando incluso prácticas. Es muy complejo que nosotros tengamos un conversatorio y que en este momento tengamos que adaptarnos a la posibilidad de vernos en la pantalla, conversar con nosotros mismos bajo la presunción filosófica de que nos están escuchando, de que nos están viendo desde afuera, pero es bastante complejo ese tipo de transformaciones individuales que tienen que ver con esa posibilidad de conversar a través de una cámara y una pantalla de computador. Ese aspecto implica que nosotros, desde esa perspectiva, como instituciones formadoras de maestros, tenemos que dar las condiciones, tenemos que dar las herramientas, incluso ser ejemplos y modelos desde las licenciaturas, desde las escuelas normales, la posibilidad de que los futuros maestros tengan esa posibilidad de articular. Ya hicimos todo un recorrido histórico desde el conocimiento más específico, ¿sí? La clasificación del conocimiento se fue dando hasta que teníamos licenciados y profesionales en áreas muy especializadas. Yo creo que lo que viene hacia el futuro es empezar a hablar de la posibilidad de ese maestro integral, ese maestro que pueda recuperar esos distintos campos de formación y que podamos mirar alternativas en la formación desde ese sentido. Porque una formación hacia el futuro implica tener en cuenta todos esos factores de humanidad que posiblemente el mundo capitalista o este modelo, digamos, social, han dejado como la huella en el individualismo y esa falta de cooperativismo en términos de la formación. Yo creo que estamos aprendiendo y las escuelas normales particularmente están dando, digamos, esa tarea, estamos asumiendo el reto de poder trabajar de manera articulada, generando unas condiciones de confianza para que la comunicación se pueda llevar a cabo. Entonces, pues, espero que de aquí en adelante esto no solamente sea, las acciones no solamente sean producto de la circunstancia, la coyuntura, sino que nosotros como institución podamos hacer el ejercicio de dejar un referente para las futuras generaciones de maestros. Listo, muchas gracias, Cristian. Bueno, buenos días Julio, te escuchamos. ¿Sí escuchan ahí? Queremos también. ¿Sí? Bien, pues aquí estamos conectados 27 personas, no sé cuántos están por el Facebook, pero bueno, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias por la iniciativa. Creo que lo más importante que podemos hacer en estos momentos es poder apalabrar todo esto que nos está aconteciendo, porque de lo contrario va a ser muy complicado resolver todo lo que tenemos que hacer, digamos, un poco en este momento que nos toca. Yo, a propósito de la inquietud que han planteado sobre los retos, yo quisiera como ubicarme como en el siguiente lugar para pensar en la pregunta y lo que estamos haciendo. Digamos que voy a estar como en dos lugares que resulta un poco paradójico y quizás esquizofrénico, pero quiero plantearlo así. Y es un lugar muy escéptico, pero al mismo tiempo, digamos, quizás un lugar de esperanza, si uno quisiera mencionarlo de esta manera. Entonces yo quisiera arrancar como con esta primera idea como reto, y es que yo creo que el reto, los futuros maestros y para nosotros mismos que en este proceso de formación,
es poder, digamos, invitar a un ejercicio que quizás poco a poco se ha ido perdiendo, es que necesitamos tiempo para poder pensar. O sea, desafortunadamente el sistema educativo nos ha colocado en un asunto más de una cantidad de asuntos sobre el hacer, pero poco tiempo para poder pensar. Y creo que en esta idea de que nos demos el tiempo literalmente para pensar, está un gran reto de la educación en este momento particular. Por lo siguiente, porque ahorita estamos, y bueno, mi compañera es profesora de colegio público, y estamos en una gran encrucijada entre resolver los asuntos de los chicos para poder que ellos reciban sus clases, ¿sí? Pero al mismo tiempo estar viviendo un momento que es un momento muy difícil. Entonces, sobre esta idea de pensar, quiero colocar la siguiente reflexión, porque no sabemos hasta cuánto va a durar la cuarentena, y es, una cosa es que nos pensemos la educación en un escenario de confinamiento, que me parece que es la palabra fundamental, confinamiento, y otra cosa es pensar las diferentes estrategias de educación virtual que se nos han colocado. Y yo creería lo siguiente, y ese es el escepticismo que tengo, es que para ese momento de confinamiento nosotros no tenemos respuestas, ¿sí? Y lo que hemos tratado de hacer es ir tratando de resolver los asuntos de la vida cotidiana, pero aún ahí nos hace falta por pensar literalmente qué es lo que está aconteciendo, ¿sí? A futuro esto nos puede arrojar muchas, digamos, enseñanzas, pero creería yo que el gran reto que tenemos literalmente hoy es pensar cómo hacer, ¿sí?, con el confinamiento, desarrollar el tema educativo. Yo creo que, y si eso lo logramos hacer con nuestros estudiantes, van a tener un aprendizaje grandísimo, porque creería que ahí sí hay un aprendizaje sobre cómo enfrentar la educación en contextos de adversidad. Porque es una pregunta que había que hacerlo. Por lo general nosotros pensamos la educación en contextos relativamente estables, pero una pregunta a propósito del confinamiento es, ¿y cómo pensamos la educación en un contexto de adversidad? Y creo que ahí hay un asunto que todavía nos toca seguir reflexionando. Y quiero dejar dos ideas, digamos, luego para el diálogo y las preguntas, para no extenderme mucho, que en realidad, digamos, se me rondan y lo hemos tratado de socializar en la facultad a propósito de ciertas orientaciones para el trabajo que debemos hacer con nuestros estudiantes, y es la siguiente. Voy a coger una frase que hace tres días, Francesco Tonucci mencionó en una entrevista que le hizo un diario, El Nacional, y la frase dice lo siguiente: si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual. Digamos que es el principio que estaría ahí. Y hay dos líneas de reflexión aquí, y es la línea que tienen las políticas educativas en Colombia, que a mi parecer está resolviendo la contingencia, pero en el fondo hay una filosofía de que la educación siga igual, ¿sí? Porque no tenemos en este momento lineamientos pedagógicos distintos, no tenemos directivas que impliquen una pregunta sobre, por ejemplo, de regular un poco las actividades académicas. Yo no he escuchado hasta ahora un discurso que se piense literalmente el tema de este asunto pedagógico distinto. Entonces, ahí hay un asunto que tanto efectivamente el virus va a hacer que nuestra política educativa cambie. Pero por otro lugar, sí que cambió, y lo dejo como una pregunta. Lo que cambió con el virus en este momento es la dimensión del tiempo y el espacio para todos. Si cambia la dimensión del tiempo y el espacio, al mismo tiempo está cambiando la dimensión del tiempo y el espacio escolar. Y simplemente, repito, para más adelante seguirlo hablando, dejo esta pregunta, es decir, ¿cómo nosotros acompañar, adaptarnos en un contexto en el cual, ¿sí?, se redujo el espacio de socialización de todos, que solamente es el hogar, la casa, ¿sí? O sea, es una reducción de espacios de socialización, pero al mismo tiempo tenemos una intensificación de actividades en nuestros hogares. Es decir, tenemos el amor, el trabajo, la educación, la sexualidad, todo en el mismo lugar y casi al mismo tiempo, ¿sí? Esa pregunta creo que es muy importante por lo siguiente, porque si logramos reconocer bien, digamos, esa transformación del tiempo y del espacio, pudiésemos pensarnos las secuencias de los cursos, las actividades de los cursos, las formas de evaluación. Pero si no logramos tener, digamos, una buena lectura de este cambio, que es un cambio radical de la subjetividad de todos, porque somos tiempo y somos espacio,
creo que cometeríamos un error, y es irnos por una línea muy paliativa y de reproducción un poco de lo que dice el ministerio, pero no, digamos, darnos el tiempo para poder pensar, ¿sí?, qué podemos hacer. Yo creo que también al mismo tiempo es un espacio para construir algo que Freire llamó un inédito posible, es decir, hay algo que no teníamos pensado, pero que nos tocó en ese momento pensarlo. Y aquí una invitación importante, un poco quizás transgresora, y es que creería que sí es clave un poco transgredir los tiempos y los espacios que tradicionalmente nos han colocado para imaginar nosotros, repito, en un contexto en el cual estamos en confinamiento, encerrados literalmente, para colocarlo de esta manera. Y la única vía de escape es esta posibilidad que nos da la virtualidad. Entonces, repito, no tengo respuestas, pero tengo preguntas que quizá nos pueden animar a seguir pensando lo que tenemos. Muchas gracias, Julio y Ricardo. Recordemos que la idea es que preguntas que vayan surgiendo, ahorita en un momento, después de escuchar a Roberto y a Hugo, pues plantearíamos un espacio para que podamos conversar respecto a preguntas que seguramente las intervenciones que se han venido dando han suscitado las mismas preguntas que los participantes han dejado allí latentes en su intervención. Bueno, quisiera en este momento proponerle a los rectores Roberto y Hugo que nos pensemos varias cosas y de pronto escuchar su voz respecto a esto, y es, bueno, si todos nos hemos visto afectados como profes, como padres de familia, como sujetos, por esta contingencia, pues tal vez ustedes como rectores les tocó una situación bastante compleja. Como sabemos, ninguno estaba preparado para esta situación, pero ustedes como directivos les tocó asumir situaciones de emergencia en el plano de lo académico y en el plano de lo administrativo. Esto fueron situaciones que prácticamente en 2 semanas tuvieron que intentarse resolver y que todavía estamos intentando ajustar para que las cosas funcionen como deberían funcionar. Entonces, bueno, sería como 2 interrogantes sobre los cuales sería interesante que nos pudieran conversar los rectores Roberto y Hugo. En primera instancia, bueno, lo primero, ustedes como sujetos, como directivos, ¿qué les ha significado esta contingencia? ¿Qué implicaciones diferentes les ha traído este ejercicio de confinamiento y la emergencia que de una u otra manera tuvo que empezarse a resolver con el tiempo, digamos, acosándonos? Y el segundo interrogante sería, bueno, a partir de estos aprendizajes que ustedes han tenido en estas semanas, bueno, ¿qué creen ustedes o cuál es el perfil que debería tener o que debe tener un directivo en adelante? Porque un poco como mencionaba Julio anteriormente, y lo que propone Tonucci es justamente, bueno, el virus cambió todo, se supone que la educación debe cambiar. Entonces, ¿qué requeriría o qué requerimos? ¿Qué requiere un directivo en adelante para poder pensarse una educación diferente, para poder pensarse un sistema educativo que aporte por otras cosas? Entonces, allí abrimos el micrófono a Roberto y a Hugo. Recuerden que pueden abrir la cámara y el micrófono mientras van participando. Vale. Buenos días a todos nuevamente. Voy a tomar la palabra. Quisiera, antes de responder a estas 2 preguntas, por supuesto que nos plantea esta situación grandes retos en la reconfiguración de todo lo que es el trabajo que realizamos a diario, de nuestros planes, de nuestra estructura, de los saberes que circulan por nuestra escuela y desde nuestro quehacer como directivos. Recuerden que nos fuimos un viernes a fin de semana y el lunes ya no pudimos regresar a la escuela como la conocíamos. Lo que realmente, a mi manera de ver, ha sucedido es que la escuela, como la conocíamos por estos tiempos, se desestructuró, se desconfiguró. Y lo que hemos intentado entonces es configurar la escuela desde nuestras posibilidades. De acuerdo con el profesor Rubio, cuando dice el tema aquí es que se afectaron las nociones de tiempo y de espacio, la escuela como la conocíamos en estos momentos no está. Estamos casi que configurando una nueva escuela a través de herramientas y medios como este. Estamos abriendo espacios de reflexión para tratar de entender qué es lo que pasa, qué es lo que estamos viviendo, intentando también resolver el tema y entonces qué es lo que hay que enseñar y cómo hay que enseñarlo y qué hacemos para llegar a los chicos
a quienes no hemos podido llegar por las limitaciones que tiene el no estar preparados para asumir la escuela, tareas desde la virtualidad o desde las formas multimodales. Creo personalmente que la tarea fundamental en estos momentos ha sido la de reflexionar claramente sobre estos aspectos, sobre estas preguntas e intentar ir construyendo en el camino respuestas que están siendo revisadas de manera permanente, de manera constante. Creo que lo que perdimos fue la confluencia, lo decía un amigo en estos días, perdimos la posibilidad de la confluencia en el mismo lugar, a ese lugar físico que llamamos escuela, y estamos construyendo otros lugares a través de medios como este. Esto ha sido uno de los grandes retos a los que hemos sido convocados los directivos y los maestros, pero también los estudiantes y los padres de familia que han contado con menos herramientas y menos posibilidades que nosotros. Un reto grande es construir nuevos recursos que atiendan a estas nuevas necesidades. Pero quiero enmarcarlo dentro de lo que hablábamos hace un momento, y es que al decir que la escuela se desconfiguró, que se desestructuró, tenemos entonces que empezar a pensar, bueno, ¿y cómo volver a estructurar ese espacio que llamamos escuela, no desde lo físico, sino desde estos medios? ¿Y qué tipo de currículos podemos empezar nosotros a trabajar en situaciones tan específicas como esta? El profesor Rubio, el rector Ricardo lo decían, estamos en una situación especial y por lo tanto requerimos también de unas reflexiones muy puntuales. Esta situación de guerra, de pandemia, de aislamiento, nos ha puesto en esa situación, en ese lugar para la reflexión pedagógica. No hay una experiencia previa de parte nuestra, porque no habíamos vivido esta situación en otros momentos, por lo menos no acá. Y esto nos ha llevado entonces a preguntarnos qué tan flexibles puede ser. Hemos tenido discusiones al interior de nuestros equipos de trabajo. Hay profesores que insisten en que hay que calificar porque entonces cómo se va a aprobar o a reprobar el año escolar. La UNESCO, el ministerio y otros escenarios, desde otros escenarios hemos venido trabajando la idea de que la escuela en estos momentos debe obedecer a otros propósitos, posiblemente sí, circular con algunos contenidos, pero para favorecer la salud mental, la lúdica, para favorecer las relaciones familiares, la convivencia, porque es justamente y quizá la mayor de las dificultades que estamos enfrentando y que están enfrentando nuestras comunidades. Entonces, para no alargarme, me parece, y en el marco del conversatorio, me parece que hablar de la formación docente implica dos momentos, en cómo responder en estos momentos a la situación que estamos atravesando, qué tipo de elementos, de herramientas podemos brindarle a los maestros desde sus propias necesidades, que ellos tienen la capacidad de plantearnos, pero también de pensar la educación desde otros escenarios, con otras formas relacionales, que es un poco a lo que se refería ahora el compañero Ricardo. Y por último, pensarnos también entonces cuál es la tarea de esa escuela y cuál es el rol que debe jugar el maestro en esos momentos. Las universidades van a tener que encargarse cada vez más de fortalecer la formación pedagógica de los maestros, en el sentido de, bueno, ¿y cómo hago yo para que mis estudiantes desde allá, desde la no presencialidad, desde este distanciamiento, puedan avanzar en su desarrollo como humanos, en la construcción de nuevas subjetividades, que comprendan la realidad y tengan los elementos para ayudar en la transformación? Creo que son elementos allí que pueden dejarse planteados en ruta de formación docente. Y respecto a la pregunta sobre ¿y cuáles son nuestros retos? Configurar una comunidad en torno a otros medios y a otras formas relacionales creo que es uno de los más importantes retos. Repensar nuestros planes de trabajo. En estos momentos, en mi caso, en el caso del Nuevo Latir, del equipo del Nuevo Latir de docentes y de directivos, lo que hemos hecho es ir reconfigurando nuestros planes de trabajo e intentar, primero, mantener el vínculo con nuestros estudiantes y entre nosotros.
tratar de que quien ha estado desconectado de alguna manera vuelva y se conecte y volvamos a conectarnos entre todos para que ese vínculo no se rompa y la escuela pueda seguir haciendo su trabajo, pueda seguir estando presente en la vida de nuestras comunidades. Creo que fundamentalmente es esto y gracias por la oportunidad. Buenos días para todos. Cristian, ¿cómo estás? Dime. Sí, buenos días para todos, para todas. Primero, pues un agradecimiento muy grande a Ricardo, a La Normal, por la invitación, por podernos encontrar. Yo siempre trato de que nos miremos. A veces es complicado uno mirar la foto de uno. Entonces, por eso encendí la cámara. Y bueno, respecto de las inquietudes que se están planteando, yo tengo pues varias miradas, varias cosas que me parecería interesante comentar. En primera medida, contarles, por supuesto, para quienes no lo conocen, pues yo tengo las dos miradas, porque pues soy docente universitario en programas de licenciatura. De hecho, en este momento, varias de mis estudiantes de la universidad están conectadas por Facebook Live, y eso pues me da una mirada de las cosas, pero por supuesto también soy rector de una institución educativa oficial de Julio Caicedo y Telles, y en esa medida pues tengo como dos lados de esta circunstancia, de esta situación tan particular que nos está pues motivando a hacer cosas nuevas, que es básicamente el asunto. Y quiero iniciar con algo que algunos de los compañeros mencionaban, o quizás a varios, y es que decían que la escuela como estaba ya no está. Entonces, la primera cosa que quisiera comentar frente a este particular es que en lo que a mí respecta, pues ojalá en el espacio post pandemia, esa escuela como estaba, ojalá no vuelva a estar, porque la escuela como estaba evidentemente no estaba funcionando bien. Por supuesto, hemos estado haciendo una gran cantidad de cosas, una serie de cambios al interior de cada una de nuestras escuelas, pero al final del día, la escuela, como la hemos venido teniendo, evidentemente no ha estado funcionando bien. Y eso es claro en la medida en que los hechos lo demuestran. Entonces, si bien esta situación es terrible, la pandemia afecta a todo el mundo, estamos en una situación supremamente compleja. Yo quiero ver más hacia lo que va a ocurrir post pandemia, y en ese sentido yo de alguna manera me alegro de que la escuela como estaba ya no esté, pero lo que me preocupa realmente es si cuando regresemos de nuevo a esa presencialidad o a esa normalidad entre comillas, la escuela vuelva a ser lo que ha venido siendo, y este tiempo de confinamiento, de cuarentena y de reflexión se supone no nos lleve a hacer cambios y modificaciones profundas en la estructura y en la esencia de la escuela. Me parece que eso sería muchísimo más grave que la pandemia misma. Es decir, que la escuela cuando regresemos continúe siendo lo que ha venido siendo, y que efectivamente nos damos cuenta de que no estaba caminando por donde es. Con respecto a los retos que hemos afrontado como rectores, y bueno, uno los puede ver de dos formas, el administrativo y el académico. Respecto de lo administrativo, propiamente dicho, como rectores, básicamente hemos tenido una complejidad más a todas las complejidades que ya teníamos como rectores de una institución educativa oficial. La labor del directivo docente y en particular la labor de los rectores en nuestro sistema educativo es absolutamente caótica, y en ese sentido los rectores lo que tratamos de hacer, y pues bueno, aquí están mis colegas que podrán decirlo, lo que tratamos de hacer es como de dar respuesta a una cantidad de cosas, algunas sin mucho sentido, que nos viven imponiendo a realizar. Entonces, si a esa realidad
que ya era bastante compleja, le sumamos esta condición actual, pues realmente ha sido muy complicado. Máxime porque, aun cuando parezca absolutamente paradójico, en estas semanas que llevamos de cuarentena, organismos de control, la misma Secretaría de Educación, el mismo Ministerio de Educación, solicitan informes que son absolutamente imposibles de llevar a cabo en un momento como este y que además no son lo prioritario para atender, por supuesto, dadas las circunstancias. Entonces, la afectación para nosotros como rectores ha sido grande, además del reto que implica, por supuesto, la circunstancia por la que pasamos. Ahora, desde el punto de vista académico, y quiero unirlo un poco a la otra pregunta que se estaba planteando, y es el perfil del directivo docente de aquí en más. Yo junto las dos cosas, es decir, aun cuando el sistema pretenda una cosa distinta, a mí me parece, y he sido un convencido de eso y trato por lo menos que mi práctica directiva sea así, un rector de una institución educativa debe de ser ante todo un académico y no un administrador. Y el sistema lo que nos lleva digamos, como rectores es a convertirnos casi que en administradores. Y me excusan lo que voy a decir ahora, que es una frase muy fea, nos llevan casi que a administrar pobreza, la pobreza del sistema. Y nos alejan de nuestra realidad, de nuestra formación y lo que en realidad deberíamos ser, por lo menos de acuerdo a mi posición, y es un académico. Es decir, el rector de una institución educativa debería de ser un líder académico, una persona que se piensa la pedagogía, que se piensa todo el contexto educativo y acompaña a sus maestros y en general a toda la comunidad educativa para la construcción del proyecto educativo institucional. Mediado todo esto, claro, desde un modelo pedagógico que la escuela debería de adoptar y hacer vivo, no solamente un discurso del PEI. Entonces, en ese sentido, pues valdría la pena uno pensarse si los directivos docentes en Colombia, si los rectores en particular, son líderes académicos o son administradores. Y si son lo segundo, pues valdría la pena pensar que en este tiempo y en la pospandemia sería entonces requerido que volviéramos a la esencia de lo que debería de ser el directivo docente, que es en esencia un académico, y que el sistema le permitiera hacer eso, ¿no? Porque también considero que no es falta de voluntad ni falta de intencionalidad de los rectores, sino que también el sistema no permite. Las cifras de algunos estudios lo que muestran es que el tiempo que un rector le puede dedicar a la gestión académica en una institución educativa, pues quizás sea solamente, en el mejor de los casos, el 10% de todo su tiempo de trabajo. Entonces, pues desde esa perspectiva muy difícil. No quiero entrar en muchas otras cosas para poder luego quizás ampliar, pero dejo dos temas que considero serían muy importantes y que en alguna forma es lo que estamos tratando de mirar en nuestra institución educativa. El primero, y es el tema de la evaluación. La evaluación es la piedra angular del proceso educativo. Y la evaluación misma, por supuesto con muchísimas excepciones, pero hablando en términos generales, la evaluación misma ya era un problema de la escuela antes de la pandemia, y era un problema supremamente grave, porque todavía existían y seguirán, espero que no existiendo en Colombia, estudiantes que pierden una asignatura con 2.9, pero la aprueban con 3. Y cuando eso está sucediendo en la escuela en Colombia, pues evidentemente tenemos un serio problema de evaluación. Y eso ya estaba antes de la pandemia. Entonces, en este momento en el que nos encontramos, la evaluación, pues recobra, porque pareciera que lo hubiera perdido, recobra un sentido fundamental en el proceso educativo. Y mire usted, la reflexión de muchos maestros, y lo digo con mucho respeto, es cómo vamos a calificar en tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, cuando la reflexión debería de ser cómo debo reestructurar la evaluación para que sea más coherente con un proceso educativo y no con un proceso
de adiestramiento, que es una cosa muy distinta y es donde se califica. Entonces, yo veo eso como un elemento, vuelvo y repito, importante que quizás luego podamos ahondar. Y la segunda cosa es que si hay algo que a mí me alegra dentro de lo que cabe y haciendo claro esa salvedad, que es una alegría dentro de lo que cabe, y es que de una u otra manera la escuela se tiene que repensar qué es lo importante en sus currículos. Yo creo que en este momento la escuela debería de estarse dando cuenta que realmente estamos, entre comillas, enseñando una gran cantidad de cosas que probablemente sean inútiles. Y en estas circunstancias es cuando nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿y qué es de verdad lo importante? Y reitero finalmente, y excusa si me he tardado mucho, ¿será entonces que cuando volvamos de esta pandemia, nuestros estudiantes de primaria y de bachillerato van a tener que seguir viéndose sometidos a ver 14, 12, 15 asignaturas por año? ¿Será que después de la pandemia no habremos ni siquiera pensado en cambiar esa realidad que es absolutamente absurda? Entonces, pues, esas son como mis reflexiones. Gracias y bueno, ahí dejo hasta este punto. Muy amables. Muchas gracias a Hugo y a Roberto por estas reflexiones que nos plantean allí. Bueno, voy a hacer un muy breve balance un poco de algunos de los aspectos que se han formulado hasta el momento, y la idea es que vamos a dar la palabra a un par de intervenciones de los asistentes que quieren participar, y al mismo tiempo vamos bueno, una vez ellos hagan su intervención, vamos a leer unas cuantas preguntas que nos han llegado, tanto por el Facebook como por el chat interno de este link, y la idea es que a partir de allí podamos alrededor de unos 15, 20 minuticos más conversar en torno a esto. Entonces, bueno, quiero detenerme o devolverme más bien sobre algunos elementos claves. Primero, en primera instancia, lo que Alexander y Daisy nos planteaban respecto a un elemento clave que mencionaba Daisy, es justamente la necesidad de empezar a educar desde la cotidianidad. Pareciera que lo cotidiano no tuviese la importancia que debería tener, y hoy más que nunca nos damos cuenta que desde el día a día hay muchísimas cosas por aprender. Hay un aprendizaje enorme justamente en la necesidad del día a día, de reflexionar lo que hacemos en el día a día, y ahora pues que en este estado de confinamiento pues mucho más, porque tal vez las cosas cotidianas se nos han vuelto más primordiales que cualquier otra cosa. Igual algo que tal vez varios mencionaron, y es la necesidad de la capacidad de adaptación. Este momento más que nunca nos reviste un ejercicio de adaptación a las circunstancias, ¿no? A pensarnos como profes, los mismos directivos que al final intervienen como directivos, como sujetos, y bueno, ¿qué es en este momento? ¿Cómo nos adaptamos a las situaciones? Pero ese proceso de adaptación, ¿cómo nos lleva a pensarnos en adelante? Y, por supuesto, la necesidad que varios también mencionaron de pensarse un currículo flexible. Currículo flexible que desde hace bastante tiempo se viene hablando de eso, pero tal vez solo en esta contingencia nos damos cuenta que es algo prioritario, ¿no? Bueno, por otra parte, algunos elementos que proponían Ricardo y Julio César, y el primero es la necesidad, por ejemplo, de pasar de un ejercicio, si hablamos de currículos flexibles, de adaptación, pues es necesario pensarse diálogos en los campos de formación. No podemos, y también a eso se remitían las últimas dos intervenciones de los rectores, no podemos seguir pensando en que los temas aislados y los contenidos aislados pueden seguir funcionando de la misma manera. Es necesario, efectivamente, no solamente para esta contingencia, en adelante pensarse un diálogo entre los campos de formación, procesos de transdisciplinariedad y articulación que realmente se den allí. Por supuesto, esto requiere algo en lo que hacía mucho énfasis Julio César en su intervención, y es la necesidad de pensar y de reflexionar. Y tal vez con la inmediatez de esta situación, pues ha sido muy complicado reflexionar sobre realmente estas dinámicas que se vienen dando. Y por último, bueno, pensarnos varias cosas respecto a lo que Roberto nos planteaba al final, y es, bueno, hay que pensarse, Roberto y Hugo, perdón, repensarse, por ejemplo, formas de trabajar, formas de organización, formas de liderazgo.
el directivo tiene que pensarse nuevas formas de liderazgo, y hoy más que nunca tal vez se requiere, lo que planteaba Roberto allí, es justamente más que administradores, líderes académicos que puedan movilizar procesos dentro de la educación. Bueno, hay muchos otros temas que están allí presentes. Yo en este momento quiero darle nuevamente la palabra a Daisy Cuartas, que nos había solicitado poder participar nuevamente, y después al profesor Carlos Alberto Molina de la Universidad San Buenaventura, que también hace ratico nos había pedido la palabra. Entonces, Daisy, ¿te escuchamos? Hola, gracias. Yo sí quería decir algo, y especialmente relacionado con lo que los compañeros han reflexionado y contado a todos nosotros. Es que creo que este ha sido el momento que estábamos pidiendo. Cuando nosotros trabajamos en procesos de formación docente, y especialmente desde el ejercicio que estamos haciendo en territorio, una de las cosas y las angustias que teníamos es cómo hacer para cambiar esquemas sin necesidad de ser irrespetuosos con el otro y decirle: no hay que pensar tanto en lo conceptual y mirar otros procesos y otras formas. Y creo que esta es una forma que la vida nos ha dicho: toca hacer un alto y revisarnos todo. Cuando el rector nos hace la reflexión de que los maestros han estado súper preocupados por la evaluación, es porque el mismo sistema educativo nos ha estado pidiendo: piensen más en pruebas saber para poder dar el ranking y darle los beneficios económicos, que otras cosas que son más importantes de lo que sucede con las poblaciones vulnerables y las que tenemos en nuestras instituciones. Entonces yo creo que a partir de esto que nos ha tocado y que nos está moviendo tanto, porque nos está afectando como humanos primero. Bueno, creo que Daisy tiene problemas de conexión de pronto, se nos desconectó un momentico allí. De pronto, mientras Daisy consigue nuevamente la conexión, de pronto podemos escuchar al profesor Carlos Molina de la Universidad San Buenaventura, que tenía una participación. Sí, señor. Gracias, Cristian. ¿Me escuchan? Buenos días. Te escuchamos perfectamente, Carlos. Bueno, mi reflexión es corta. He ido escribiendo algunas cosas, voy a leerlas. Dice así: pareciera emerger una especie de pensamiento mágico entre nosotros, ¿sí? Y esto lo digo porque permanentemente se nos dicen cosas como que vamos a salir adelante, que todos somos uno, ¿sí? Que unidos venceremos, que el futuro será mejor, que tendremos un mundo mejor, que la humanidad va a salir triunfante y va a ser una humanidad donde van a correr ríos de leche y miel. O sea, esto va a ser una nueva sociedad con un sentido de esperanza amplísimo, ¿sí? Hasta nos decimos que gracias esto está sucediendo para cambiar el mundo, nuestra relación con la naturaleza y para cambiar la escuela que teníamos. Esto se me parece mucho, este pensamiento mágico se me parece mucho a lo que pasaba durante la Segunda Guerra Mundial. Y es que se le prometía a la gente que sufrieran, que se aguantaran eso, que después de la guerra íbamos a tener un mundo mejor, de paz, armonía, donde las naciones no se iban a golpear las unas a las otras, donde el respeto por la vida va a ser lo más importante. De hecho, se firmó una declaración de los derechos humanos donde se dice que la vida es un derecho inviolable, inalienable, y que cualquier persona que atente contra ella va a caer todo el rigor y el peso de la justicia. Bueno, una serie de promesas que hoy las estoy volviendo a sentir, ¿sí? Y ahí aparece ese pensamiento mágico. Y eso nos ha llevado también a decir cosas como esas, ¿sí? Que estamos en una nueva escuela, que la escuela ya no es la misma, que la escuela tiene que cambiar o que está cambiando. Entonces nos estamos ilusionando con una serie de cosas, y yo digo, ¿por qué no miramos más bien lo que tenemos? Lo que está pasando, que es el trabajo que yo estoy intentando hacer durante todo este tiempo de confinamiento. Yo llevo 5 semanas y estoy mirando lo que está pasando en el preescolar, en la básica, en la media, en la universidad, y miremos más bien lo que estamos haciendo. Escucho a ustedes, veo, y escuchando a gente muy sabia sobre este tema, ¿sí? Como Tonucci, como el mismo Subiría y otros, siguen hablando de lo mismo, siguen hablando de evaluación, seguimos hablando de currículum, seguimos hablando de escuela, de maestro, ¿sí? O sea, es decir, la gramática sigue siendo la misma, y lo que estamos buscando es
entre comillas, movilizarlo un poco, pero seguimos hablando de lo mismo, es decir, tenemos vinos viejos en vasijas nuevas. ¿Y cuáles son las vasijas nuevas? Pues las nuevas tecnologías, toda esta vaina de la virtualización, pero los contenidos siguen siendo lo mismo. Entonces, ¿de qué escuela nueva estamos hablando? ¿De qué transformación estamos hablando? Lo que estoy viendo es que se está reencauchando un tipo de institución escolar, un tipo de ofertar el servicio educativo y un tipo de educación más relacionada con toda esta industria de la educación. Si ustedes miran alrededor de esto, han aparecido cualquier cantidad de ofertas de posgrados, especializaciones, programas de pregrado, inclusive bachilleratos a distancia. Entonces la escuela sigue, el modelo sigue siendo lo mismo, solamente que se está reencauchando y refortaleciendo en su mirada industrial y casi que empresarial. Entonces, no quiero ser derrotista, ni tampoco quiero tener una mirada desesperanzadora, pero tampoco me quiero llevar a tanta ilusión, y más bien estaría mirando es qué es lo que estamos haciendo hoy, ¿sí? Qué tipo de escuelas estamos construyendo nosotros hoy, no la que estamos diseñando para un futuro, ni la que está atrás, ¿sí? Porque también me llama la atención de que nosotros nos rasguemos las vestiduras hoy diciendo que la escuela que teníamos no servía, pero tampoco hicimos nada para cambiarla. Le estamos dando gracias a la vida de que un evento externo nos está llevando a cambiar, pero no tuvimos la fuerza humana, no tuvimos la altura humana e intelectual para transformarla. Nos fuimos acomodando. Y lo más probable es que de esto lo que surge es un reacomodo, pero seguimos siendo los mismos. Entonces yo no me llamaría tanta esperanza ni tanta cosa, sino a que revisemos y hagamos un proceso de investigación, no sobre la escuela que podría salir, sino la que estamos configurando en ese momento. Es que para mí es la misma gramática, pero rodeada de nuevas tecnologías. Gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Bueno, ahí problematizamos nuevamente muchas de las cosas que se han venido formulando allí. Yo quiero leer un par de preguntas que nos hacen las personas que nos están viendo y escuchando, y a partir de allí, pues que de pronto nuestros panelistas pues puedan pensarse y hacer una reflexión final en torno a ellas. Y es lo primero, bueno, hemos hablado, claro, de los procesos educativos, del lugar del directivo, de la importancia de repensarse procesos formativos, especialmente para los maestros que están en proceso de formación y los que se vienen. Pero bueno, nos preguntan, bueno, ¿y dónde está el lugar del ser? ¿Qué pasa con el sujeto? ¿Qué pasa con el lugar de lo humano en esta contingencia y lo que debería venirse después? ¿Dónde está el lugar de lo humano en la escuela? Y por otra parte, una pregunta que seguramente muchos tenemos y siempre están dando allí es, pareciera que está dando por sentado que los estudiantes en sí tienen buena conectividad y que hay posibilidades de comunicación constantes, pero una de las cosas que ha salido a flote es las dificultades enormes y las desigualdades en cuanto a recursos tecnológicos tenemos en el país. Entonces, bueno, hay una pregunta allí, es ¿qué se puede hacer o qué hacer en este momento con aquellos estudiantes que carecen de conectividad para poder trabajar con ellos y acercarnos por lo menos a ellos? Entonces, quisiera plantear esas dos preguntas iniciales. Allí nuestros panelistas, quien desee resolver, pues lo escuchamos. Bueno, yo igual, bueno, voy a colocar la cámara para pues ahorrar banda, pero por lo que se ha planteado, yo creería lo siguiente como principio de partida, y yo repito, quiero insistir en esto, ¿sí? Es que sí tenemos que pensar muy bien el momento que estamos viviendo. O sea, yo he colocado esta categoría, vengo tratando de estudiarla bien. O sea, ¿qué significa el confinamiento? O sea, no estamos en aislamiento, no estamos en cuarentena, estamos en confinamiento. Yo creo que si nosotros lográsemos pensar muy bien y ligar eso a lo que estamos haciendo, poder, digamos, en ese caso, descifrar muchas de las encrucijadas que se han planteado el día de hoy, ¿sí? Y voy a colocar algunos asuntos, repito, para la reflexión, que es lo que en ese caso estamos pensando. Entonces, lo primero es lo siguiente, es que eso lo hemos discutido particularmente, bueno, con Carlos, que intervino ahora, y es, yo creo que hay dos tendencias que son tendencias difíciles. La primera es la tendencia del fin de la escuela,
que ya no existe. Y la segunda es, digamos, un discurso en el cual hay una reificación de ella, ¿no? Yo haría una invitación, y lo hago una invitación a partir de una canción de Silvio Rodríguez que se llama La fábula de los tres hermanos, ¿sí? Y es que pretender estar en cualquiera de las dos es un error fundamental en este momento. Es decir, la escuela, y en eso me quiero colocarlo, la escuela, esa escuela que teníamos, esa escuela no se va a acabar. Muchas de esas cosas que están ahí van a perdurar, pero igual muchas de ellas pueden cambiar. Y yo creería que quien impulsa literalmente ese cambio, pues vamos a ser nosotros. Es decir, en eso digamos que tenemos una alta responsabilidad, porque insisto mucho en esto, o sea, de parte del Ministerio de Educación, no hay hasta el momento un documento serio de reflexión que diga qué es lo que va a pasar con este asunto. Creo que de fondo lo que hay es que debemos seguir cumpliendo de otra manera lo que en principio ¿sí? se nos había pedido. Entonces, ahí creo que hay un asunto que es muy, muy importante, y creo que la forma en cómo podemos pensarnos esto es si seguimos fomentando ese tipo de discusiones para poder efectivamente imaginar un asunto que creo que es clave, y es si efectivamente creemos de que esa escuela no puede seguir siendo la que fue, somos nosotros los que podemos proponer que otras cosas en ese caso hacer, y yo creo que eso me parece que es muy saludable que lo podamos tener en cuenta para seguir fomentando este tipo de diálogos. Pero ¿dónde está yo creo que un quiebre grande? ¿Sí? Y voy a mencionarlo por la experiencia que hemos tenido en la facultad y por relatos que tengo, repito, de los compañeros de mi esposa que son, digamos, maestros públicos. Y es la siguiente. La escuela es una máquina de construir imaginarios, es decir, no solamente es lo que hacemos en la práctica, sino que, para recordar un filósofo, digamos, es una máquina de construir imaginarios fuertísimos, como lo planteaba en este caso Castoriadis. Voy a decir algo. Lo más difícil que hemos encontrado, ¿sí? es que nuestros maestros y nosotros mismos cambiemos. ¿Sí? Entonces miren que lo que ha pasado es que somos nosotros igual portadores de una cantidad de discursos alternativos, porque en ese momento aquí podríamos aplicar muchos de los discursos que en el pasado se han dicho. Yo voy a colocar un caso. ¿Por qué no cambiamos de una vez y una orientación de todos nosotros de que lo que vamos a programar de aquí en adelante no sean contenidos, sino que trabajemos por problemas colectivos? Y no trabajamos ni por contenido ni por competencia, sino que pensemos en los problemas con los estudiantes. Y esta idea de los problemas viene desde hace tiempo, pero tiene que ser una decisión, o sea, tiene que ser una orientación para poderlo hacer. Pero ¿qué es lo que ha pasado? De que efectivamente creemos, ¿sí? de que teniendo un discurso alternativo estamos bien, pero nuestras prácticas pedagógicas siguen ancladas al pasado. Y creo que el gran problema que debemos enfrentar es convencernos de que es posible hacer otra cosa. Si no nos convencemos y no animamos de que podemos hacer otra cosa, de que es la hora en la cual de transgredir, digamos, no solamente la norma del establecimiento ni la ejemplar, no, es una transgresión de los imaginarios con los cuales nosotros hemos construido nuestra práctica pedagógica. Y yo insistiría mucho en esto porque quiero cerrar con ese asunto que me ha llamado muchísimo la atención. Y es que paradójicamente ha sido el coronavirus el que literalmente nos ha obligado al uso de las plataformas digitales. ¿Sí? Entonces, antes las plataformas eran, digamos, un asunto, inclusive hasta lo miraban muchos maestros como medio críticos. O sea, los chicos no pueden estar en las redes, no se pueden estar conectados, no. Y esto nos ha obligado a ese tipo de asuntos. Pero quiero colocarles una pregunta para que la pensemos, y es, si en este momento que tenemos que reflexionar sobre el confinamiento, nos hemos preguntado los impactos de la sobreexposición que estamos teniendo todos en las pantallas, ¿sí? Nos hemos preguntado lo que significa la tecnología que es en tiempo real, recibiendo correos electrónicos y chats a las 10 de la noche de todo el mundo. O sea, nos hemos preguntado, digamos, esta irrupción de la intimidad de todos con este repertorio tecnológico. Yo digo, eso hay que pensarlo por lo siguiente, porque resulta que ahí donde está de fondo una pregunta sobre cómo pudiésemos en ese confinamiento ir pensando estrategias para poder, digamos, tratar de resolver quizás lo inmediato, pero también ir pensando que efectivamente hay cosas que podemos ir de una vez animando para cambiarlas. Y yo creería que es una obligación nuestra poderlas proponer, poder, digamos, efectivamente hacerlo,
No sabemos si del todo el ministerio vaya a recoger muchas de nuestras ideas, pero creería que es el momento para que nos inventemos otras cosas, que nos arriesguemos como a efectivamente hacer otro tipo de práctica que nos permita efectivamente, y cierro con esto, que me parece que para mí es lo fundamental, y es si nosotros, los maestros, los directivos docentes y nuestras familias, no logramos emocionalmente, no logramos en términos de salud estar relativamente tranquilos para enfrentar esto, el tema académico va a ser, digamos, muy dramático. Y creería que es un asunto que, repito, dentro de lo que pudiésemos, y invitaría a que siguiéramos como dialogando en estos espacios, ir pensando, ¿sí? Y insistir en algo, ¿no? Yo hago parte de una generación que quizás siempre pensó el futuro, como todos los maestros que pensamos el deber ser, pero creo yo que sí hay un momento para que nos pensemos el ahora y de ahí ir mirando qué efectivamente podemos hacer. Sería como mi invitación. Muchas gracias por tu participación, Julio. Le cedemos la palabra a Ricardo Heredia. Bueno, buenos días a todos los que están conectados en este momento. Digamos que el ejercicio de preguntarnos por esa humanidad y por ese factor que nos pone como en una posición de predominancia y de aspecto, digamos, nos pone como un principal actor en este mundo y en esta sociedad, descuidando incluso los factores de relacionamiento con el entorno ambiental, con el entorno natural. Sí, y escuchando la posición, bueno, las distintas posiciones que se han presentado en las preguntas, digamos que estamos en ese escenario de polarización, justamente en una visión muy apocalíptica de lo que implica esa escuela que está a punto de terminar, y la mirada como integrada, un poco más integrada de esa escuela que puede ser la panacea y la formación de una nueva sociedad. ¿Sí? Entonces coincido con el profesor Julio en relación a que nosotros tenemos que observar la manera en que vamos a relativizar todas esas posturas bastante distantes y bastante lejanas de lo que nosotros como sociedad estamos proponiendo, ¿sí? Digamos, el ser humano en ese contexto y en este contexto particular puede que nos llevemos a las preguntas que tienen que ver con ese factor de la vanidad, decía el profesor Rubio, el ingreso, digamos, a nuestra intimidad, de saber qué estamos haciendo y estar interactuando en estos procesos laborales, en estos procesos familiares, y cuando las dos cosas se van como superponiendo, ¿no? Sobreponiendo. En ese sentido, digamos que es muy complejo que en el caso particular de los maestros, digamos que todo el sector de la educación de los maestros, digamos que es posiblemente el más golpeado en esos factores de construcción de la humanidad, porque nosotros hemos tenido que sacrificar esos espacios que pueden significar esa unión, ese vínculo familiar que puede haberse fortalecido en esta situación, pero que de alguna manera se ha tenido que ver afectado porque tenemos que estar en eso que decía el profe, alrededor de esas consultas. Personalmente, esa exposición a las pantallas nos ha llevado a tener unos cansancios quizás muchos mayores. O sea, yo lo he dicho en varios escenarios, que yo no cambiaría nunca esa escuela en donde yo pueda tener un contacto, como decía Roberto, sincrónico, donde las personas están frente a uno y uno les puede mirar la cara cuando conversa. Esas cosas yo no las cambiaría por trabajar en la casa, por trabajar sentado. Realmente todos esos factores emocionales, esos factores humanos que no se han desarrollado de una manera positiva y potente en la escuela. Y también insisto en que no es un asunto de ver las posiciones ni apocalípticas, ni integradas, ni las mágicas, ni las más pesimistas, pero sí tenemos que darnos cuenta que la escuela ha venido funcionando, preguntarnos cuál es la esencia de la escuela en este contexto, cuál es la naturaleza de esas escuelas y cuál es la esencia del aprendizaje, qué es lo que tenemos que estar pensando. Yo creo que la escuela no puede terminar simplemente haciendo una especie de tránsito, como decía el profesor Carlos, un simple tránsito, una especie como de cambio de vasija, pero siguiendo en la misma dinámica. O sea, lo decía también el profesor Rubio, es importante que potenciemos esos modelos curriculares más allá de la estructura, más allá de los planes de estudios, más allá de la forma en que esa institución educativa formal se va a constituir, es pensar modelos curriculares que
promover las problematizaciones, la construcción de contextos, y eso implica tener una buena capacidad para formular buenas preguntas, ¿sí? Esos problemas tienen que, digamos, llevar a que las preguntas sean pertinentes, a que las preguntas sean las preguntas esenciales para movilizar el conocimiento. Es decir, cómo nosotros vamos a poder tener la predominancia como maestros, cuál va a ser nuestra vigencia como sector, cuál va a ser nuestra vigencia como instituciones educativas, si no empezamos a plantear esas preguntas esenciales para que las futuras generaciones puedan tener, digamos, una mayor posibilidad de formación, porque digamos que la esencia en este momento es la posibilidad de interactuar, la posibilidad de controvertir, la posibilidad de debatir, que es de pronto lo que no puede hacer un software académico, un software o un curso que digamos de manera interactiva. Esas son cosas que de alguna manera tenemos que apropiar en este contexto y creo que dejar un poco de pronto esa mirada apocalíptica y mirar qué es desde lo tradicional lo que podemos retomar como instituciones educativas y qué es desde lo que estas nuevas formas de acceder a la construcción de la escuela pueden permitirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. De pronto invitamos a los participantes, a los hacen parte del panel, que si hay una última intervención. Listo, Alexander, ¿te escuchamos? Bueno, un autor decía, ¿de qué se perdería la escuela, la sociedad sin la escuela? Es una pregunta muy filosófica. ¿Qué le cambiaría a la sociedad si la escuela no existiera? Pero desafortunadamente esa pregunta no es pertinente hacérnosla hoy. Hoy estamos pasando por un túnel. Antes veníamos con muchas posibilidades y hoy estamos más restringidos. Pero ese túnel no es infinito. Entonces la escuela, después de que pasemos por ese túnel, va a seguir siendo como la conocemos hoy, o como la conocíamos hace unos días atrás. Entonces lo que sí pasa es que durante el momento que estemos pasando por ese túnel, tenemos la oportunidad de experimentar nuevas formas, experimentar. No tiene sentido pensarnos en la transformación trascendental de la escuela. Aquí no estamos hablando con la ministra de Educación, aquí no estamos pensándonos en transformación de políticas públicas, porque a eso tendríamos que recurrir. Nosotros estamos direccionados por el Ministerio de Educación Nacional. Seamos del sector público o privado, tenemos que dar cuenta de unos referentes curriculares, lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, derechos básicos de aprendizaje, no nos podemos desprender de ello. La pregunta aquí es, durante el túnel, durante el momento que estemos pasando por ese túnel, ¿estamos en un stand-by formativo? Porque algunos docentes están pensando que durante este momento debemos estar proponiendo actividades que lleven a la integración familiar, que permitan el encuentros lúdicos, pero que no nos pensemos lo formativo. Algunos profes están pensando eso, que es muy válido. Pero la pregunta es, ¿estamos en un stand-by formativo o vamos a continuar hacia el objetivo de esas metas de aprendizaje en estas nuevas condiciones? Creo que esa es una primera pregunta que habría que hacerse. ¿Seguimos hacia las metas de aprendizaje o paramos? Desde la mirada del programa Todos Aprender, este sería un laboratorio ideal para explorar nuevas formas. Ya esas relaciones, esas interacciones ya cambian durante este trasegar por ese túnel. Entonces, desde allí, ¿qué es lo que deberíamos pensarnos? Ya esas relaciones de poder cambian. Por ejemplo, yo les decía a unos chicos en un aula, ¿ustedes por qué tendrían que pedir permiso para ir al baño en el aula? ¿Usted lo hace en su casa? Ahora, en estas condiciones, ya no tendría sentido pedir permiso para ir al baño, simplemente el estudiante va al baño y vuelve. Pero nos hemos olvidado de esa formación de la autonomía. ¿Qué es lo que ha hecho que nuestros estudiantes lleguen al aula? Muchos pasan por procesos coercitivos. Si no entras al aula, te anoto en el observador. Si no entras al aula, llamo a tu papá. Entonces miren que ya estas relaciones de poder empiezan a transformarse.
Pero entonces durante el momento que estemos pasando por este túnel, tenemos la oportunidad de explorar nuevas formas. Ahora tenemos que pensarnos cómo enganchar al estudiante sin utilizar esos métodos coercitivos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces creo que es la oportunidad ideal para poder experimentarlo, porque la escuela es muy resistente al cambio y lo hemos visto durante siglos. Traemos a cuestas esa escuela del siglo pasado. Todavía tenemos la estructura de hace un siglo. Entonces, pensar que lo vamos a cambiar ahora, no va a pasar. Pero sí podemos pensarlo en nuevas formas. Muchas gracias. Alexander, muchas gracias por tu participación, tus reflexiones. Vamos a darle la palabra a Hugo y luego a Roberto. Muchas gracias. Vale, muchas gracias nuevamente por este espacio. A mí me parece que es claro que aquí no estamos discutiendo sobre la necesidad de la existencia de la escuela. No es esto lo que nos convoca. Damos por sentado de que la escuela está aquí y va a continuar vigente por mucho tiempo más. ¿Cuánto? No sé, pero va a continuar. Pero me parece que el llamado que hace el profesor Carlos Molina es interesante en el sentido, no desde la mirada apocalíptica que él mismo intentó aclarar, sino en el sentido de llevarnos a profundizar nuestra reflexión. Yo también tengo algo de escepticismo, no creo tanto en que después de esto el sol va a salir y las cosas van a estar completamente transformadas. Creo que este escenario coyuntural, este momento coyuntural que vivimos hoy, nos genera posibilidades de reflexión, de encuentro, de discusión, y dependerá de nuestra capacidad de construcción a partir de esas reflexiones que se puedan generar nuevas transformaciones en aquello que llamamos la escuela y en aquello que llamamos la educación. El profesor Julio ha hecho algunos aportes muy interesantes. El tema del problema, el tema de la pregunta, como lo señala Ricardo, han estado por mucho tiempo en la escuela y ha sido motivo de tensiones permanentes entre quienes creen que los contenidos, como los hemos conocido de la escuela que vive en nosotros, en la cual fuimos formados en esa escuela clásica, y la nueva posibilidad de generar otro tipo de relaciones de poder, otro tipo de preguntas para orientar la formación de nuevos ciudadanos, han estado allí presentes. Depende de la capacidad que tengamos ahora de convocar a estas reflexiones, de llegar a nuevos acuerdos, generar nuevos espacios, nuevas formas relacionales y nuevas formas de aprender. Dependerá de eso que logremos transformaciones reales. Aquí hemos tocado varios temas. ¿Cuál es el papel del directivo? ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Cuál debe ser el currículo? ¿Cuál debe ser la forma relacional? Y creo que de cierta manera estos espacios generan a través de los encuentros que se siembren nuevas ideas, por lo menos que quedemos pensando en qué podemos hacer y de qué manera podemos hacerlo. Se ha tocado el tema de la política pública. Claro, no estamos hablando con el ministerio, pero de aquí podrán salir de escenarios como este ideas más claras para proponer nuevos escenarios donde se aborde el tema de la política pública, de educación en Colombia. A mi manera de ver, a mi entender, el sistema educativo colombiano está en crisis. Y cuando digo el sistema, me refiero a todo el marco jurídico que tiene detrás de sí una idea, y esa es la gramática, creo yo, a la que se refería el profesor Carlos Molina, una idea de escuela y de educación, una idea de maestro que debe ser replanteada. Voy a cerrar diciendo esto. Escenarios como estos abren las posibilidades de mantener la columna vertebral de la educación y de la discusión sobre la educación y la escuela, que es la reflexión pedagógica. Esta es la invitación que dejo y que quiero mantener allí, con esto cierro, a que se continúen abriendo estos escenarios de reflexión y que podamos seguir enriqueciéndonos con las posturas de los demás, con las experiencias y los conocimientos de los demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, rector Hugo. Le cedemos la palabra al rector Roberto, y para cerrar, ahorita sí sabemos que hay
muchas inquietudes y muchas cosas que quedan por allí. Vamos a dar una última intervención a la formadora del programa Todos Aprender, Daisy. Bueno, de nuevo, gracias a todos y a todas por la invitación. Realmente es un espacio que es muy productivo, muy rico, poder escuchar diferentes miradas, diferentes posiciones frente a la situación. Y bueno, precisamente de eso se trata, de que entre todos podamos construir colaborativamente nuevos escenarios, nuevas propuestas. Yo quiero cerrar con 4 asuntitos que voy a puntualizar muy rápido, por supuesto atendiendo el tema del uso de la palabra. El primero es una invitación para que todos y todas, quienes tenemos en nuestras manos la posibilidad de estar ayudando a la formación de nuevos maestros, entiéndase desde los programas de licenciatura y desde los programas de formación de las normales. Me parece que es un buen momento para que se haga una revisión del proceso curricular en estos espacios. Yo creería que las mallas curriculares de formación, tanto a nivel profesional como a nivel de normalistas, carecen de las herramientas que le permitan a estas maestras y maestros en formación, herramientas que le permitan abordar lo que ocurre en el siglo XXI. Finalmente, la utilización de estos medios tecnológicos y de maneras alternativas de llegar a los estudiantes, si bien es cierto, la situación de la pandemia las trae a colación, existen y estaban desde hace mucho tiempo. En consecuencia, me parece que más allá de lo que está ocurriendo en este momento, las escuelas de formación de maestros hemos dejado la oportunidad de modificar nuestros currículos para atender más una formación, a mi juicio, muy tradicional de maestros, que va a graduar maestros igualitos a los que hemos venido siendo graduados desde hace muchos años y que como consecuencia difícilmente podrán hacer cosas diferentes. Es decir, uno no da de lo que no tiene, es a donde quiero llegar. Es dejar como esa invitación. Había una pregunta sobre el ser que habían planteado y yo quiero redondearla en algo elemental. El ser humano siempre tiene que ser el centro de la escuela. Es decir, el ser humano es lo que importa, porque de lo contrario entonces la escuela sería una empresa en la que se producen personas, entre comillas. Pero entonces la invitación que hago es que ese ser humano que está en la escuela, para que la escuela realmente le ayude a aprender, ya sea por estos medios o de manera presencial o como sea que se haga ahora o en un futuro, la escuela debe pensarse en algo elemental, y es que el que aprende debe de ser feliz. Si el que aprende no es feliz, pues no hay posibilidades, no importa las metodologías, no importa los modelos que utilices. El que aprende debe de ser una persona feliz, de manera tal de que pueda llegar con esa posibilidad a acercarse al conocimiento. Obviamente el que enseña también lo debe de ser, porque quedaría absolutamente imposible que una persona que no sea feliz haciendo lo que hace en medio de las circunstancias trate de ayudar a aprender a otro. También se preguntaba que qué pasa con los que no tienen conectividad. Pues obviamente en este momento estamos tratando de resolver al paso, pero a futuro lo que considero es que debería de la escuela, los maestros, de empezar a producir, a escribir. De hecho ya lo han hecho, de hecho ya lo hacemos, pero hacerlo de manera mucho más, digamos, más decidida, de manera tal de que documentos, módulos, guías escritos de los maestros puedan ser entregados a los estudiantes, de manera tal de que, como algo que es apenas lógico y que pues ustedes y yo sabemos, porque los epidemiólogos lo dejan muy claro, si bien es cierto esta es una pandemia y pasará, pues no es la última, vendrán quizás otras circunstancias que esperemos no sean tan difíciles, pero el documento escrito, la palabra escrita y ojalá escrita por nosotros mismos para poderle dar contexto, debería de ser una misión de la escuela para que estos recursos los tengan los estudiantes de forma tal de que en el momento que tengan alguna situación, así sea particular,
el documento esté para que la construcción de conocimiento de las personas no se quede. Y un último, digamos, un último punto que es como una invitación, y más que invitación, invitación para que todos y todas tratemos de sacarlo adelante, por supuesto, si fuera así como les pareciera, pero más que invitación es como un sueño, y es que a mí me parecería que pasada esta situación, lo que deberíamos como magisterio, entendida la educación pública, las facultades de educación, por supuesto la educación privada, todos como sector educativo deberíamos de hacer algo así como un foro permanente, yo le he puesto así, junto con el Ministerio de Educación y los actores políticos que giran alrededor de eso, que más que es el Ministerio de Hacienda, porque todos sabemos que la educación es un tema económico para nuestro país, no un tema pedagógico. Deberíamos de hacer un gran foro en el que nos pensemos la escuela en su deber ser y modifiquemos un sistema educativo que definitivamente no nos está funcionando y que esta pandemia lo ha desnudado mucho más de lo que ya todos sabíamos. En consecuencia, pues dejo esas inquietudes y por supuesto agradecer mucho la posibilidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por tu intervención, Roberto. Le cedemos una última intervención a la formadora del programa Todos Aprender, Daisy. Daisy, ¿nos escuchas? Bueno, parece que Daisy, no sé si Daisy está, ¿sí se pudo conectar, Daisy? No, no ha podido. Voy a intentar hacer una conexión vía telefónica, a ver si de pronto la puedo escuchar. Entonces, ¿Aquí me escuchan? Listo, ¿Me escuchan allí? Sí, te escuchamos. Ay, bueno, encantada de poderlos escuchar por ratos. Decirles que este era el momento que estábamos solicitando que el sistema educativo con todo ese andamiaje que tiene se desbaratara. Es decir, que nos empezáramos a cuestionar que hay muchas cosas que definitivamente no iban por buen camino. No quiere decir que estamos diciendo que no servían totalmente, pero sí es una gran oportunidad para reevaluarnos. Creo que esa es una de las cosas que podemos aprovechar. Y yo les escribía por ahí un poquito no tenemos la respuesta, y yo creo que eso ha sido lo mejor, porque cuando, por ejemplo, no nos da bien las claridades de cómo hacerlo, es porque se les desbarata totalmente todo, y cuando esta gente empieza a sentarse, a conversar con las secretarías de educación, pues le toca empezar a cambiar muchas cosas, porque nuestro país tiene más del 75% de instituciones rurales, y se les había olvidado en Bogotá y en esas oficinas tan frías que era de verdad educar. Y creo que eso ha sido una gran oportunidad para que esto se desbarate y que nosotros podamos aprovechar esta coyuntura para que como maestros podamos proponer. Yo creo que es una gran oportunidad para que como maestros podamos reevaluar lo que llevamos e intentamos en esos aprendizajes. Y una cosa muy bella que decía el rector con relación a la evaluación, los maestros están más preocupados por evaluar que poder estar tranquilos y transmitirles esa tranquilidad a los estudiantes. En este momento los niños están angustiados porque no saben cómo responder a tantas tareas y están saturados. Pues están peor que estar en la escuela. Entonces lo que están pidiendo en estos momentos, quieren volver al aula. Cuando yo creo que debemos mostrar es todo lo contrario, como desde ese otro espacio que se está reconfigurando y que nosotros como
como maestros también nos estamos repensando, podemos aprovecharlo. Y creo que aquí es donde tenemos que, en todos los procesos de formación de maestros, que a veces se nos olvide como un poquito cuando en el caso mío, que tengo 62 profes a cargo, aprovechar y decirles, ojo, que eso no es lo importante, hay otras cosas más importantes, hay que dar otras prioridades. Entonces yo sí quería como hacer la intervención en esas otras formas de aprender, no tanto desde esa parte psicorrígida de esos mandamientos que pide el ministerio, desde esa oportunidad para reevaluar muchas cosas que nos están midiendo en las instituciones, como lo son, dice, ¿y esto ahora qué? Yo creo que aquí, y gracias a este espacio que usted dio, y de mirar otra cantidad de cosas, y efectivamente mucho entre todos es más fácil que cada uno pueda aportar el ejercicio. Y para cerrar esta parte, si quiero, ojalá se escuche, ojalá, no sé, no tengo ni idea, espero que sí. Quiero terminar con una cita de un libro que se llama Leer el Mundo, es de Michelle Petit, que hace una invitación a partir de esto, cómo esto se reconfigura. Entonces ella está hablando de un contexto especial sobre la lectura y quiero que miremos esto aquí. Abro comillas. Construir un mundo habitable, humano, para poder encontrar un lugar y moverse en él. Celebrar la vida todos los días. Ofrecer las cosas de manera poética. Inspirar los relatos que cada uno hará desde la vida. Yo los quiero invitar a que construyamos esos relatos con los maestros y a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes. Es decir, aprovechemos esto para hacer otra y tener otra concepción de la vida y en la escuela. Gracias. Daisy, muchas gracias por tu intervención. Por supuesto, sabemos que son muchos los interrogantes que se suscitan. Hay algunas preguntas que, por supuesto, por cuestión de tiempo no alcanzamos a atender. Son preguntas que vamos a guardar y la idea es que pensemos en posibles espacios cercanos para seguir reflexionando. La idea de este espacio era justamente generar reflexión desde diferentes lugares. Hay muchos temas que no hemos conseguido abordar. Por supuesto, no hablamos profundamente sobre la familia y la incidencia de la familia justamente en estas épocas de confinamiento. Pero bueno, era fundamentalmente hacer como una reflexión en torno a varios elementos allí claves. Bueno, entonces agradecemos mucho a Daisy, formadora del programa Todos Aprender, Alexander Bonilla, tutor del programa Todos Aprender, Roberto Santander, rector de la institución educativa Julio Caicedo y Telles, Ricardo Heredia, a quien ahorita nos va a dar unas palabras de despedida, rector de la Escuela Normal Superior Farallones, a Hugo Lozano, rector de la institución educativa Nuevo Latín, y por supuesto a Julio César Rubio, director de las licenciaturas de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura. Entonces, en este momento, para hacer el cierre por cuestión de tiempo, le damos la palabra a Ricardo Heredia. Estoy procurando que todos los que están presentes nos puedan asistir. Muchísimas gracias. Yo quiero manifestar mi profundo agradecimiento y mi profunda alegría en relación a tener la posibilidad de estar con ustedes, a los rectores que nos acompañaron, que aceptaron de muy buena disposición. Sabemos todo lo que tenemos que hacer durante estos días, porque se nos han aumentado, digamos, las tareas administrativas también. Agradecer también a la parte de la academia, tiene que ver con el profesor Julio César Rubio, a la parte de la política ministerial que de pronto puede estar encargada en Alex y Daisy, también a los profesores que se conectaron, a los estudiantes de universidades, estudiantes del colegio, padres de familia y estudiantes que se han conectado en este momento y que están observando nuestra intervención en Facebook y por este medio. Queda pendiente otro café en la Farallones, ya lo ha dicho Cristian. Es importante que tengamos en cuenta el papel de la familia, padres y estudiantes alrededor de esta situación y mirar ese otro lado, que es importante también tener en cuenta. Vale, entonces en un próximo café en la Farallones me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar presentes.